Buenos días, mi nombre es Fabricio Pérez y yo vengo a darle una breve introducción acerca de los gráficos de control. ¿Qué son los gráficos de control? Son diagramas que me permiten monitorear un proceso para saber si se encuentra en control o en un estado estable. Y si no es así, mantenerlo en control o en estado estable u óptimo. En estadística se dice que un estado es estable, que un proceso es estable o de control cuando las variables que intervienen en él son de tipo aleatorias. También se puede decir que los gráficos de control son una herramienta muy importante, ya que me permiten estar monitorear el proceso, identificar algunas incidencias que influyen directamente en él y poder atacarlas de manera directa y rápida para mantener el proceso o el sistema en un estado estable o de control. Los gráficos de control se dividen en dos, en gráficos por variable y en gráficos por atributo. Por variables están los gráficos XR, que son promedio rangos, y los gráficos XS, que son promedio desviación estándar. Para los gráficos por atributo se encuentran los gráficos P, los gráficos NP y los gráficos C. A continuación voy a dar una breve explicación acerca del gráfico de control XR, un breve ejercicio que dice, se desea realizar un proceso de control sobre la medida y recorrido del conjunto de datos que aparece en el siguiente cuadro, que consta de 10 muestras, cada una de tamaño 3. Aquí lo que tenemos que hacer primero es calcular el promedio de las submuestras de la muestra principal. ¿Cómo hacemos eso? Lo hacemos con el método que nos proporciona Excel, promedio, donde arrastramos todos los 3 muestras y calculamos el promedio directamente. Dándole doble clic me deja todos los valores del promedio. ¿Sí? Aquí de una vez vamos a calcular el promedio de los promedios, que vamos a utilizarlo más adelante. Sería igual arrastrar los valores de los promedios y me lanzaría el promedio directamente. Los rangos. Necesitamos el valor máximo o el valor más alto de esas 3 muestras, submuestras. ¿Cómo hacemos eso? Con otro método que nos proporciona Excel llamado Max, donde arrastramos todas las submuestras y él me arroja el valor máximo de cada una de ellas. Y aquí también volvemos a calcular el promedio de los rangos, que más adelante lo vamos a utilizar con la herramienta que me proporciona Excel, promedio. Ujú. Aquí calculamos el promedio de los rangos, ya me lo arroja. Como el límite central del promedio, aquí lo tenemos, sería el valor de la media, del promedio de los promedios, que sería este valor de aquí, este valor que calculamos. Este valor es un valor fijo, entonces arrastramos aquí. Valor fijo. ¿Mm? Obtenemos el valor fijo del el eje central. Para el eje superior, se dice que es el promedio de los promedios, que lo tenemos aquí ya, el promedio de los promedios, más la multiplicación entre la constante A2, que como tenemos submuestras de 3, utilizamos ese valor 3 para entrar a la tabla de constantes, el 3, y dice que es el A2, donde nos da el valor 1.023. Sería 1,023 multiplicado por el promedio de los rangos. Esto me da el valor. Lo que tengo que hacer es, esto sería un valor fijo, por lo tanto tengo que fijarlo aquí. Nos fijamos agregando el símbolo de dólar, tanto después de la letra como antes de la letra. ¿Sí? Tenemos el valor fijo, lo fijamos y ya tenemos el valor de los límites superiores. Para el límite inferior sería lo mismo, pero con valor negativo, donde agarramos el igual
tomamos el valor de los promedios, lo sumamos y lo multiplicamos con la misma constante A2 que dijimos que era 1,023, 1,023 multiplicado por el rango promedio. Esto me arroja el valor. Aquí le vamos a quitar decimales. Utilizamos dos decimales. Lo fijamos. Ah, perdón. Aquí es negativo. Lo fijamos. Y lo fijamos. Y ahora vamos a calcular el rango promedio, que ya lo tenemos aquí. El rango promedio, que vendría siendo la misma, vendría siendo el promedio de los rangos para el rango promedio. El rango promedio ya lo tenemos aquí calculado. Sería fijarlo. ¿Sí? Ya tenemos el rango promedio calculado. Para el límite superior de R tenemos la fórmula. El límite central superior es D4 por R. Ese D4 lo buscamos aquí en la fórmula. En la fórmula no, en la tabla de constantes, perdón. Donde sabemos que 3 es el número de submuestras que tenemos. Entonces buscamos en 3 y D4. Serían 2,57. Serían 2,57. Entonces colocamos igual, va a ser D4, que es 2,57 multiplicado por el rango promedio que vendría siendo este. Sería 89. Aquí fijamos los valores, fijamos el valor y calculamos aquí. Para límite inferior de R vendría siendo D3. D3 sabemos que es 0 y 0 multiplicado por esto es 0, por lo tanto todo esto es 0. ¿Sí? Una vez obtenido ya todos los valores de la tabla, pasamos al siguiente procedimiento, que es graficar. Para gráfico nos paramos en la celda que queremos tomar para graficar. Vamos aquí y tomamos los límites y el eje central. Nos metemos a insertar, gráfico, tomamos el segundo gráfico. Aquí podemos observar la gráfica de control, donde nuestro valor promedio podemos decir que está en control, está en muy bien funcionamiento, se mantiene muy cerca del eje central, por lo tanto se dice que es un gráfico de control óptimo. Un gráfico de control óptimo. Le damos el gráfico por acá para calcular el otro gráfico. Ahora vendría el gráfico de promedios, el gráfico de rangos, perdón. Ya calculamos el gráfico de promedios. El gráfico de rangos nos paramos de la misma manera. Nos paramos en rangos. Damos los valores de rangos. Y obtenemos aquí los límites y el eje central de los rangos. Vamos a insertar nuevamente aquí en la gráfica y obtenemos el valor de los rangos, que es también muy parecido, y vemos que se mantiene en control. Se mantiene en control, rangos. Muy bien. Y esto sería todo para XR.
Ahora vamos para XS. En XS vendría siendo muy parecido, muy similar. Calculamos el promedio de las tres muestras. Se desea realizar un procedimiento de control a medio recorrido. Aparece el siguiente de 10 muestras en un tamaño 3. Muy similar. Calculamos el promedio. ¿Sí? La única diferencia aquí es que vamos a tener que calcular la desviación estándar. Calculamos el promedio. ¿Sí? Aquí calculamos el promedio de los promedios. Calculamos el promedio de los promedios. Listo. Ahora pasamos a calcular la desviación, que la desviación vendría siendo con un método que me permite Excel. Sería desviación, calculamos la desviación aquí de los valores. ¿Sí? Aquí le colocamos decimales. Obtenemos la desviación. Una vez obtenida la desviación, calculamos el promedio de la desviación, que lo vamos a utilizar más adelante. El promedio de la desviación. ¿Sí? Una vez obtenido el promedio de la desviación, calculamos el límite central de X, que el límite central de X me dice que es el promedio de los promedios. ¿Sí? Acá. Aquí lo que tenemos que hacer es fijar. ¿Sí? Fijamos el límite superior y el límite inferior de la misma manera. Sería de la misma forma. Aquí con la tabla para lo que es XS. Sería de esta manera. Perdón aquí, que aquí me confundí con esta fórmula. Sería esta fórmula. Para el límite superior de X, límite central superior, vendría siendo la media de las medias, promedio de promedios, sumado por la multiplicación entre A3. Como tenemos tres muestras, buscamos A3, sería 1.954 A3, 1,954 multiplicado por el promedio de la desviación, que vendría siendo este. Ya nos daría aquí el resultado del límite superior. Este límite es fijo, pero tenemos que cuadrar aquí los decimales para tener los decimales. Cuadramos aquí lo que es, lo fijamos. ¿Sí? Fijamos el valor. Ok. En el límite inferior de X, el límite inferior de X, lo calculamos de la misma manera, pero con el negativo. Aquí sería el promedio de los promedios, que vendría siendo este, sumado por la multiplicación entre el valor de A3 de 3, 1.954, 1,954 multiplicado por la desviación. La desviación, el promedio de la desviación, que vendría siendo este aquí. El promedio de la desviación, aquí vendría siendo negativo. Ok, ya calculamos el límite inferior. Lo que hacemos es que lo fijamos, porque me da el mismo valor. Las demás celdas. Los decimales. Y calculamos acá. Listo, ya tenemos el límite superior, límite central. Ok, ahora el límite central de la desviación. Vendría siendo el promedio de la misma desviación.
de la misma desviación estándar. Lo fijamos para que me dé el mismo valor. ¿Sí? Ya tenemos este, el límite central superior, vendría siendo el promedio multiplicado, el promedio de la desviación multiplicado por la constante B4. 3, constante B4, 2.568 multiplicado por 2,568. ¿Mm? Nos da el valor. Quitamos decimales. Fijamos los valores para que me den los mismos. Y obtenemos el valor acá. Ahora, para el límite central inferior, sería igual el promedio de la desviación estándar, multiplicado por B3. B3 tenemos que es 0, por lo tanto multiplicado por 0, esto me da 0. Bien, para graficar este modelo, vendría siendo de la misma manera que graficamos anteriormente. Graficamos el promedio, ¿sí? Con cada una de esos interrogantes. Aquí nos metemos en insertar gráfica. Obtenemos el valor. Aquí podemos acomodar este valor porque me dice que es 0. Podemos colocarlo desde 20 para que se vea mejor. ¿Sí? Aquí podemos anotar de una manera mejor la gráfica. De control. Ok, aquí podemos observar en el gráfico que el promedio, hay en el punto 3, hay un descontrol, se sale de control la gráfica. Podemos observar que de 4 a 7 la gráfica se mantiene en un buen control, está cerca del eje central. Aquí en 9 y 10 podemos observar que la gráfica se decliva un poquito hacia los límites inferiores. Aquí en lo que es el punto 3 debemos ver qué está pasando allí y volver a hacer que la gráfica caiga en control. Ok, esta gráfica la ponemos aquí. Vamos ahora a calcular la de la desviación de la misma forma. Aquí tenemos esto. Tomamos los valores de los límites. Volvemos a insertar el gráfico. Y aquí obtenemos la gráfica de desviación. Vemos que es una gráfica que está con bastante variabilidad en los puntos del 1 al 4. Y podemos ver que, decir como que se estabilizó un poco de 6 a 8. La otra gráfica de control. Bien, y con este finalizamos el ejercicio, este ejercicio. Ahora vamos con los tipos de gráfico de control por atributos, el atributo P. Para este ejercicio me dice, una empresa de exportación realiza 2 inspecciones por atributos de muestra, diferentes antes de sacar al mercado su lote de preocupación debido a que necesita saber la fracción no conforme, realizar gráfico P. Para este gráfico, la fracción no conforme vendría se calcularía entre el valor defectuoso entre el tamaño de la muestra para este valor, ¿sí? Este valor, eh, este valor vendría siendo para cada uno de ellos, ¿sí? Aquí calcularíamos la suma de todos estos valores y la suma de todos estos valores. Sí, teniendo el total, calculamos el valor de P, que el valor de P vendría siendo la división entre la suma total de los valores entre la suma total de la muestra. Este valor se viene siendo fijo, lo fijamos. Ok, la desviación. Esta desviación se calcula de la siguiente forma.
con esta fórmula que está aquí, nada más de la raíz. Sería igual la raíz, ¿sí? Cerramos paréntesis. Entre paréntesis, del valor de P promedio, que el valor de P promedio vendría siendo el valor promedio de P, que vendría siendo el valor, aquí podemos observar que son valores fijos y no son valores variables. Ok, para límite central inferior vendría siendo lo mismo, que sería el P menos, o sea, sería negativo, menos 3 veces la desviación. 3 veces sería igual el P menos 3 veces la desviación. Ujú. Sería menos 3 veces la desviación. Sería P menos 3 veces multiplicada la desviación. Sería el P menos 3 veces multiplicada la desviación. Y este sería mi valor. Ok, para el ajustado, lo único que haríamos sería lo mismo, pero para los valores negativos lo cambiaríamos a 0. Sería menos 3 veces que multiplica la desviación. P menos 3 veces que multiplica la desviación. 0,01. Ok, aquí sería lo mismo. Sería menos 3 veces que multiplica la desviación. En este caso, le quitamos los decimales. Ujú. Y aquí donde de negativo colocamos 0 para que se ajuste. Ok, listo. Una vez conformado todos los datos de la tabla, pasamos al siguiente procedimiento que viene es gráfico. Seleccionamos la columna de fracción junto con la columna de P y los límites, límite central superior y el límite inferior ajustado. Con esto vamos a pasar a la parte de la gráfica y obtenemos nuestro gráfico de control por atributo P. Y podemos observar en el gráfico de control que es un gráfico que se encuentra en control, se encuentran los puntos muy cercanos al eje central, ¿sí? De esta manera podemos finalizar este ejercicio. Para el siguiente ejercicio tenemos el ejercicio por gráfico de control por atributo NP. Es una empresa especial realizó 12 inspecciones por atributo de muestra diferente antes de sacar al mercado su lote de precaución a que no necesita de preocupación debido a que se necesita saber la fracción no conforme realizar gráfico. Aquí se me fue gráfico NP. Ok, para gráfico NP utilizamos allí el valor de la columna NP. ¿Cómo se calcula esto? Esto se calcula de manera que obtenemos el valor total de la suma. Tengo que sumar esto completamente aquí, perdón.
sería suma, el valor total de la suma de fracción no conforme, ¿sí? Para esto, y aquí lo que hacemos es que calculamos la suma de fracción no conforme, sería el NP, que vendría siendo el, la suma completa entre el número de inspecciones, que en este caso vendría siendo 12. Aquí obtenemos este valor es fijo, perdón. Lo tiramos hacia un lado. Para el P, para el P vendría siendo el NP entre el NP entre el gráfico de... Ok, aquí para el cálculo de P se hace de la siguiente manera. Obtenemos NP entre el tamaño de la muestra. Aquí quitamos decimales, los decimales, y me daría lo mismo porque son los mismos valores. Para la desviación viene siendo la raíz cuadrada, raíz de, de NP, perdón, la raíz cuadrada de NP multiplicado, perdón, NP multiplicado por, entre paréntesis, 1 menos P entre 1 menos P. Sería NP multiplicado, la raíz cuadrada de NP multiplicado por 1 menos P. Eso me da este valor. Agarramos. Ok. Para el límite central superior viene siendo igual NP más 3 veces, si va al límite central superior, 3 veces la desviación. Perdón, por 3 veces la desviación. El límite central superior viene siendo NP más 3 veces la desviación. Para el límite central inferior sería igual, vendría siendo NP más 3 veces 3 veces multiplicada la desviación. Más no, perdón, menos. Menos. Ok. Límites. Calculamos. Vemos que nos da negativo. Para la ajustada lo que vamos a hacer es que los valores que me den negativo, yo los coloco en cero. En este caso son todos, porque todos los valores me dan negativos. Una vez obteniendo, llenando la tabla, lo próximo que debemos hacer es calcular la gráfica de control. ¿Cómo hacemos esto? Nos arrastramos todos los valores de la fracción conforme con los valores de NP y los límites tanto superiores como inferior ajustada. Nos venimos a la tabla insertar y calculamos el gráfico. Aquí podemos observar que es un gráfico de control, no es estable en lo que conlleva, pero se podría decir que es un buen gráfico de control. Podemos ver que ningún punto se sale de control, aunque los puntos que vemos aquí, por lo menos en el punto 1 y en el punto 11 y como en el 6, son puntos muy alejados del eje central. En este tipo de gráficos se dice que es muy importante tomar en cuenta que mientras más se acerca al límite inferior, es mejor. Esto es gráfico de control. ¿Por qué es mejor? Porque me indica que hay menos fracciones de error. Los errores son mínimos si se acerca más al límite inferior. Ok.
Ahora para el siguiente ejercicio, que es el gráfico de atributos por C, me dice, en una inspección de hilo dental se encontraron los siguientes defectos: elaborar un gráfico C cantidad de defectos. Para la X vendría siendo la suma de la cantidad de defectos, ¿sí? No, la suma del tamaño de la muestra entre el número de inspecciones. Entonces vendría siendo aquí la suma entre el tamaño de la muestra y las inspecciones. Ok, aquí para calcular el promedio vendría siendo la suma completamente de esta, la suma completamente de acá, ¿sí? La suma, ¿sí? Entonces aquí, para calcular la X vendría siendo la suma total de la cantidad de efectos dividida entre el número de inspecciones, que en este caso verían siendo 2. Aquí quitamos decimales, dejamos a 2 decimales y fijamos este valor. Fijamos el valor. Ok, para la desviación vendría siendo la raíz del promedio. ¿Sí? Aquí esto le quitamos decimales, estamos haciendo lo mismo. Ok, y para el límite central inferior vendría siendo la media menos multiplicado 3 veces la desviación. Perdón. 3 veces multiplicada la desviación para el límite inferior. Ok. Para el límite superior vendría siendo igual promedio sumado 3 veces multiplicada la desviación. Ok, aquí podemos hacer otra columna. En este caso sería LC inferior ajustada. ¿Sí? Que aquí lo que vamos a hacer es calcular los valores negativos del límite central inferior, volverlos cero para que me cuadre mejor la gráfica. Ok, una vez obtenido estos valores, vamos a proceder a la gráfica con, calcular la gráfica con la cantidad de defectos entre, la cantidad de defectos entre, y una vez obteniendo la tabla, venimos acá y hacemos el gráfico, construimos el gráfico. Esto se hace seleccionando la columna de cantidad de efectos con la columna del promedio y los límites, tanto el límite, perdón, este no, el límite central superior y el límite ajustado. No metemos a insertar, vamos a graficar y aquí obtenemos la gráfica. Gráfica de control. Gráfica de control. Vemos que es una gráfica de control que en ningún punto se sale de control, valga la redundancia, pero podemos ver que sí hay unos puntos donde hay una variabilidad bastante alta, bueno, entre el punto 1 y 3 se aleja bastante del límite central, y los puntos 4 hasta el 10 podríamos decir que es una gráfica de control estable. Muchas gracias.